noches, amigos. Es un gusto saludarte hoy nuevamente en nuestro evento Odontología Digital Interactiva, donde hoy tendremos cuatro expertos en el área de odontología digital que van a hablar de temas variados, pero muy interesantes. Bueno, vamos a empezar entonces con la doctora Bárbara Pino, cirujano dentista de la Universidad de los Andes, posgraduada en rehabilitación oral en la Universidad Finisterre, diplomada en estética dental en la Universidad de los Andes, diplomada en implantes en curso de la Universidad de los Andes también. Es usuaria CEREC desde 2013 y es entrenadora CEREC desde 2022. Entonces, doctora Bárbara va a hablar sobre el tema aquí, flujo digital para dispositivos oclusales con CEREC. Doctora Bárbara, Hola, ¿cómo estás? por favor. Ya, ¿compartimos? Sí, por favor. Ya. ¿Se ve ahí? Perfecto. No sé si puedo minimizar el... Mm, para poder minimizar esto. Ya. ¿Comenzamos? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, me gustaría darle las gracias a Dentsply Sirona por la invitación. La verdad es un honor poder estar aquí con ustedes y compartir un poco de las cosas que hacemos nosotros. Lo que quiero hablar hoy más que nada es un poco presentar qué otras cosas podemos hacer con CEREC, más que solamente lo que hacemos de rehabilitación que hacemos cada día normalmente. Hay otras cosas que podemos presentar como por ejemplo estos dispositivos oclusales que hablaremos hoy. Mi tiempo normalmente se divide en estas dos clínicas, la Clínica Ontológica Pino Pomer y el Centro Ontológico Versalles, y mis niños, que con ellos comparto todo el tiempo que puedo. Y para comenzar quisiera mostrar un pequeño video para mostrar que todo parte con nuestra cámara. Lo que intentamos es obtener un modelo digital a través de un protocolo específico de escaneo para luego ingresar este modelo a un software de diseño para luego poder tener todas las características de nuestro dispositivo, obtenerlo a través de impresión o tallado para tener un dispositivo que sea completamente fiel a lo que necesita nuestro paciente. Dentsply Sirona tiene todo para poder hacer este flujo, desde las captadoras, software de diseños, equipos de rayos y las formas de obtenerlo a través de impresoras o talladoras, ¿ya? Para lo que vamos a hablar hoy, más que nada vamos a necesitar una cámara, ya que pueden ser todas las que presentamos acá, equipos de rayos y los software, tanto software radiológicos como son CDXIS, Implant y CICAT Implant, y los software de diseños que son el CEREC del software 5 en adelante, InLab y los InLab Splint. ¿Y qué es lo que buscamos? Más que nada es formar un modelo que sea digital, el cual sea obviamente de arco completo y el cual tiene que ser ojalá lo más fiel a nuestro paciente, ¿ya? Lo que necesitamos es tener la mayor precisión y exactitud y esto lo logramos a través de un protocolo. Se hizo un estudio en donde se vieron distintas formas de escaneo, en donde al final concluyeron que el que tenía mejor fidelidad era iniciar por palatino, después devolverse por oclusal, continuar por vestibular hasta el canino contralateral y luego el otro lado vestibular hacia el otro canino contralateral. Esto generaba el mejor modelo virtual que tuviera veracidad, exactitud y precisión en relación al paciente. Y nuestro flujo vamos a iniciar con el escaneo óptico para poder obtener nuestro modelo 3D, ¿ya? Nuestro modelo digital, perdón. Y esto lo exportamos en archivo SSI. Nuestro ConeBeam, que lo vamos a exportar en DICOM. Y estos dos archivos los vamos a relacionar en nuestro software de CX, el CICAT Implant o Simplant, para poder hacer la planificación de nuestro caso.
Y aquí tenemos distintas alternativas como son, por ejemplo, enviar todo esto a SICAD para que ellos realicen el diseño y fresado de nuestras guías. Ellos la envían de vuelta y realizamos la cirugía y la rehabilitación. Otra alternativa es que nosotros lo exportemos en formato CMG DXT para ingresarlo al CEREC o al INLAB y esto poder fresarlo en las talladoras MCXL para un solo implante o MCX5 para 2 o más implantes. O exportarlo en STL para poder imprimirlo. La otra alternativa es que desde nuestra misma cámara nosotros exportemos en formato STL y enviamos tanto el STL como el DICOM a un tercero, ellos hacen todo el diseño, exportan a STL nuevamente y lo imprimen y nos entregan la guía lista. Y la otra alternativa es simplemente hacer la planificación del caso y operar sin guía. Para las otras cosas que les mostraré hoy vamos a ocupar el mismo protocolo inicial, pero en CXIS tenemos distintas alternativas para poder tener lo que necesitamos. Uno es trabajar con el software de SICAD Function. Esto nos va a entregar información para poder hacer la programación de nuestro articulador de CEREC y obviamente usar esta información también para poder hacer las férulas oclusales. SICAD Air para poder hacer los dispositivos de adelantamiento mandibular y SICAD Endo para las guías endodónticas. Entonces, primero las guías quirúrgicas. Este es un caso del doctor Rodrigo Pino Conrad, donde se tomó un escaneo óptico para tener un modelo digital, un cone beam que se pudo ingresar a el SICAD Implant y aquí se relacionaron ambos archivos, el SSI y el DICOM, a través de unos puntos de referencia para después poder hacer toda la planificación de la inclinación, la posición de nuestro implante, el diámetro, longitud, etc. Esto después tenemos la opción de poder enviarlo a SICAD o simplemente hacerlo nosotros en casa, que esto fue el caso. Aquí nos entregan toda la información de todo lo que diseñamos, en la marca, etc. Y exportamos en CMG DXT para ingresarlo a nuestro software CEREC. Aquí nosotros realizamos la planificación del anillo reductor, toda la extensión de la guía, aquí la pueden ver, y también las ventanas de inspección para ver que la guía esté correctamente asentada. Y aquí podemos tanto tallarla, por ejemplo en este caso que era un solo implante, la podemos tallar nosotros acá en la consulta en la MSXL, para luego cementar el anillo con los cementos de calibre, por ejemplo, y después esterilizar para poder ingresar a la cirugía. Otra alternativa es importar nuestro archivo al InLab. Y aquí nosotros podemos exportar para poder imprimir en una impresora 3D, por ejemplo, la Formlabs, por ejemplo, que tenemos nosotros acá, o fresar en MSX5, que eso ya sería en una impresora, o sea, una talladora para laboratorio. Acá hay un caso que fue mío, que realicé en conjunto con el doctor Pino, un paciente que tenía ausencia de la 1.1 y se hizo la extracción de la 2.1 por movilidad y enanismo radicular. Se solicitó una guía tallada para los dos implantes, se realizó la cirugía con el injerto óseo de Dio y luego de la cirugía se realizó una carga inmediata tomando las referencias de nuestros implantes para poder hacer los provisorios inmediatos. Y luego de la integración realizar la rehabilitación definitiva. Obviamente aquí decía todavía faltaba que se cicatrizara, pero por lo menos ya se ve el caso un poco más terminado. La otra opción que les mencionaba es nosotros enviar toda nuestra planificación a SICAD y ellos hacen todo este diseño y nos envían una guía que es tallada, lista para que nosotros podamos esterilizar y ocupar en la cirugía. Para las guías endodónticas nosotros vamos a utilizar el software de SICAD Endo. SICAD Endo nos entrega todo lo que es la información acerca de la forma y longitud de los canales para poder determinar la longitud de trabajo y la profundidad de la cavidad de acceso. Y lo que nos entregan es una guía que es muy similar a la guía quirúrgica, pero esto es para poder encontrar los canales, ¿ya? Podemos incluso entrar a los canales que están calcificados de una manera mínimamente invasiva y estas las podemos fabricar también a través de SICAD o imprimirlas en una impresora 3D. Y con esto, obviamente, ya que tenemos la dirección exacta de nuestros canales, se disminuye muchísimo el riesgo de poder hacer falsas vías o algún otro accidente que no queramos. Para las férulas y planos de relajación podemos ocupar, no es indispensable, pero podemos ocupar el software de SICAD Function. Aquí lo que vamos a ocupar es SICAD Function en conjunto con nuestro modelo digital que nosotros obtuvimos con nuestra cámara y el Jaw Motion Tracking.
Motion Tracking más que nada es un arco facial con un sensor mandibular que se comunican a través de ultrasonido, que nos entregan todos los movimientos individuales de cada paciente. Y con esto nosotros podemos ingresar esta información a CCAT Function, en donde podemos hacer el diagnóstico y tratamiento, o sea, definir el diagnóstico y tratamiento de nuestras disfunciones temporomandibulares, y a la vez podemos, por ejemplo, programar nuestro articulador CEREC. Esto gracias a que a través de este software nosotros podemos hacer mediciones de ángulos para poder ponerlos dentro de los parámetros de nuestro articulador virtual. Y por ejemplo, en este caso, en donde se hizo una rehabilitación de boca completa, se hizo la prueba para ver qué tanto influía en la propuesta de la anatomía que nos entregaba el software, poniendo el ángulo de un extremo a otro, y como pueden ver, la diferencia es brutal. O sea, realmente influye qué ángulo nosotros pondremos en este articulador virtual. Y esto mismo lo podemos utilizar para poder entregar la información a CCAT, para que ellos nos entreguen la guía lista, o nosotros hacer todo nuestro diseño a través de InLab e InLab Splint, poder diseñar nuestra guía con nuestros puntos de contacto, etc., para finalmente imprimirla en casa. Y aquí tenemos tanto una guía tallada como una guía impresa, las cuales son ambas completamente fieles a todas las necesidades del paciente. Los bucales deportivos es algo que es poco conocido, pero que viene usándose hace mucho tiempo. Son bastante similares a las férulas oclusales, ¿ya? Esto, por ejemplo, es un estudio que se hizo, una revisión sistemática que se hizo en 2021, en donde se hizo un estudio para ver qué efectos tenían a los deportistas con y sin estas férulas. Y lo que se vio fue que con distintas alturas de estas férulas, de estos dispositivos bucales, se generaba una distinta información que entregaban los músculos mandibulares, que enviaban información al sistema nervioso central, específicamente al núcleo motor, el cual a través de los nervios espinales entregaba ciertas direcciones a los músculos esqueléticos periféricos, y que esto se traducía en un incremento del performance, un incremento, por ejemplo, de la velocidad y la explosividad de los músculos de los atletas. Y existen dispositivos que son completamente customizados, o sea, personalizados, a los que son totalmente adaptados. Obviamente los que son de stock, que se adaptan con agua, son bastante menos precisos. Acá hay uno que es parcialmente customizado, que tiene la zona oclusal, que es dura, y la parte de caras libres se adapta con agua caliente. Y este es el dispositivo que realizo yo en la consulta, el cual se llama Aero, el cual puedo entregar exactamente las alturas necesarias según cada diferencia de cada paciente por sus planos oclusales, las alturas que necesita según las necesidades para cada deporte. Y con eso, obviamente, generar una ayuda, un apoyo para los atletas. Los dispositivos de adelantamiento mandibular más que nada buscan tratar las apneas que sean por posición mandibular, ¿ya? Estas apneas que estamos nosotros tratando con esto son por una retrusión de la mandíbula. No podemos tratar las apneas que sean por problemas de adenoides o problemas de glotis, ¿ya? Y son para apneas que sean leves a moderadas. Todas las otras tienen que ser tratadas obviamente con un CPAP. ¿Y cómo vamos a tratar esto? Es a través de captación de imágenes que se hacen con el George Couch. Se toma una imagen inicial en MIC y otra en máxima protrusión. Y aquí ocupamos el software de CCAT Air, en donde se hace la comparación de cómo influye este adelantamiento mandibular en la vía aérea, ¿ya? En la izquierda ustedes pueden ver cómo están las constricciones en MIC y cómo se logra solucionar esta constricción con el adelantamiento. Y lo que buscamos entonces es crear este dispositivo que, por ejemplo, CCAT ofrece, que es OptiSleep, ¿ya? OptiSleep más que nada se compone de una placa superior e inferior que está trabada por un conector, que la idea es dejar la mandíbula más adelantada, espacio para respirar. Aquí pueden ver una foto un poco más de cerca del dispositivo. Y lo bueno que ofrece CCAT Air es que podemos visualizar directamente las constricciones, ¿ya? Podemos identificar si es que estamos solucionándolas o no con este movimiento de la mandíbula. Podemos ver además la ATM, o sea, podemos saber si es que con este adelantamiento estamos generando alguna patología extra en el paciente. El paciente, al poder ver de manera gráfica esta mejora, obviamente acepta mucho más el tratamiento. Y todo esto se puede integrar con nuestro flujo digital de CEREC. Y obviamente lo que buscamos es tratar todos los síntomas de la apnea del sueño,
tener una alternativa para las apneas leves y moderadas para el CPAP, y obviamente es un dispositivo que es mucho más fácil de usar y transportar. Y finalmente las guías periodontales. Estas son guías para poder hacer cirugías tanto de tejido duro como tejido blando. Y acá hay un caso que se hizo en conjunto del doctor Juan Carlos Durán y el doctor Rodrigo Pino Pomer, en donde diseñaron a través de Exocad una guía periodontal, la imprimieron y realizaron la cirugía periodontal, con la cual obtuvieran un resultado bastante más preciso, bastante más predecible en la cirugía. Y bueno, todos estos dispositivos de los que acabo de hablar los usamos nosotros en la consulta, los hacemos nosotros en la consulta, todos a excepción de las guías endodónticas, porque nosotros no somos endodoncistas, pero la verdad, nosotros tenemos la posibilidad de entregarle a nuestro paciente algo bastante más preciso, algo bastante más predecible, y obviamente esto se traduce en una confianza mayor del paciente frente a nuestro trabajo. Eso. ¿Alguna pregunta? Excelente, doctora Bárbara Pino. Muchísimas gracias por la presentación tan rica y tan poco tiempo, ¿no? Amigos, la pregunta vamos a dejar al final, ¿ok? Entonces, la pregunta, por favor, pueden enviar la pregunta en el botón ahí abajo, Q&A, ¿ok? Question and Answers. Y el chat vamos a dejar para las conversas más sociales, ¿ok? Bueno, otra vez más, muchísimas gracias, doctora Bárbara. Ahora vamos para el doctor Rodrigo Bicalho. Doctor Rodrigo Bicalho es un gran maestro en Brasil, es muy conocido aquí, es especialista en dentística de la PUC de Minas Gerais, es máster en cerámica en el Instituto Paulo Cano. Actualmente estudia maestría en odontología digital en la Faculdad São Leopoldo Mandic de São Paulo. Es coautor de libros en el área de odontología digital y artículos científicos. Es clínico a tiempo completo que trabaja en áreas multidisciplinarias de la odontología. Ministra cursos y palestras en Brasil y fue presidente de la Asociación Brasileira de Odontología Digital en trienio de 2018 hasta 2021. Su tema hoy de su charla es nuevas herramientas en casos complejos. Con ustedes, doctor Rodrigo Bicalho. Gracias, Fernando. Compartir con ustedes. ¿Están viendo a tela? Bem-vindos a nuestra presentación. Me gusta agradecer a Dentsply Sirona por la invitación. Espero que les guste. Eu vou falar sobre novas ferramentas em casos complexos no meu fluxo de trabalho em minha clínica, onde começar com falar da inteligência artificial, que a inteligência artificial está em nosso dia a dia, em diversas situações, tanto clínicas como para planejamento. Me gusta muito trabalhar com inteligência artificial em planejamento, onde fazemos no nosso fluxo de trabalho a venda visual, comunicação com o paciente. Em casos mais complexos, temos que ter um pouco mais de experiência para poder entregar um bom resultado para o paciente com previsibilidade. Então, trabalhamos com muitos casos complexos no nosso dia a dia e precisamos de muitas informações para entregar algo real e previsível para os pacientes. Exemplos de casos do dia a dia.
onde buscamos, da melhor forma possível, entregar um bom resultado. E como é o meu fluxo de trabalho hoje? Me gusta muito trabalhar com toda a linha da Dentsply Sirona. Primeiro, trabalhamos com a compilação de los dados, foto, raio-x, DICOM, escaneamento. Fazemos um registro em máxima intercuspidação e relação cêntrica. Depois fazemos uma análise do paciente e também uma análise funcional. Depois fazemos a impressão e uma prova e validação do caso. Depois de aprovado o caso, fazemos uma execução e a reabilitação e acompanhamento. Vamos falar um pouco do passo a passo do nosso fluxo de trabalho. Fotografias padronizadas do paciente, fotografias intraorais, depois o escaneamento, importamos para o InLab através do Connect Case Box, e depois, casos mais complexos, trabalhamos em software. Muito importante a compilação de los dados, é muito importante o registro. Se errar na aquisição, pode acumular erros. É muito importante o escaneamento, saber usar uma técnica de escaneamento. Me gusta usar a técnica do Sérgio Meiga. Com relação à tomografia, é muito importante a posição da cabeça do paciente, usar os feixes de laser do tomógrafo para o registro correto da posição da cabeça, com plano de Frankfurt, plano sagital mediano. Aproveitamos o registro para também fazer um estudo do DICOM, se tem algum problema. Depois deste registro, passamos para a próxima etapa, sempre com FOV maior possível, por isso que me gusta trabalhar com Axios. Ele tem a possibilidade de um FOV maior. E é muito importante trabalhar hoje com tomógrafo para termos uma acurácia, uma sensibilidade melhor dos casos no diagnóstico. Então, uma revisão da literatura mostra que a tomografia, todos estão de acordo que é melhor do que periapical e panorâmica. E temos encontra-se melhores resultados, né, nas lesões que existem. Meu fluxo de trabalho, minha clínica, é este. Ortodôncia, fazemos nossos alinhadores, guias quirúrgicos através destes softwares. Me gusta trabalhar com planificação 2D e 3D. Falar um pouco com vocês sobre também articulador virtual. Com a integração dos arquivos, trabalhamos com um articulador virtual para uma análise do paciente. Primeiro, analisamos o paciente em máxima intercuspidação. E para fazer esse paciente virtual, precisamos lograr um alinhamento de malhas. Primeiro, o arquivo DICOM, com a posição correta da cabeça. Depois, alinhamos escaneamento e, por último, a fotografia. Assim, corrigimos as posições incorretas da cabeça. Analisamos os planos oclusales,
e buscamos sempre alinhar a oclusão com a primeira vértebra, através de vários artigos que falam sobre o assunto. Depois, analisamos a oclusão do paciente em massa intercuspitação. Podemos ver uma interferência nos molares. Passamos para análise estática do paciente, por borda de cisales. Depois, uma análise já do encerado, como estão as vias, a desoclusão, o que precisa trabalhar melhor. Feito isto, analisamos toda a parte oclusada do paciente. Passamos para impressão do modelo 3D, prueba e validação, no caso. Muito importante a técnica de preparação dos dentes, espessura, escolha do material, e muito importante a cor do substrato. A cor do substrato determina a escolha para mim, do bloco. Muito importante. Tem um capítulo escrito em 2015, está atual até hoje. Um capítulo 2013 de técnica de preparo para laminados, minimamente invasivo. Depois da preparação do caso, exportamos isto para o software de planejamento, e depois esse próprio planejamento ele entra entra no Inlab, com as malhas já alinhadas. Isto facilita muito a finalização e acabamento das peças. E desenvolvi uma técnica de maquiagem que hoje foi publicada em uma grande revista internacional, que tem vantagens a respeito das técnicas dos fabricantes. Aí está a pintura e algum resultado. O tempo é muito curto da apresentação, e passar mais algumas informações que é muito importante observar lá a linha média da posição da cabeça. Mostra um caso que não observou a linha média e poderíamos corrigir a posição. Sempre me gusta trabalhar um planejamento reverso, onde montamos os dentes para depois planejar a cirurgia, a guia quirúrgico, onde pode ver, nesse caso, que teremos que tirar muito osso para criar o perfil de emergência dos dentes. Então, às vezes, a cirurgia precisa tirar osso para posicionar melhor os dentes. Então, era isto que eu gostaria de passar para vocês. Pena que o tempo é curto. Poderia passar mais informações. Fica para uma próxima oportunidade falar com vocês, e foi um prazer estar aqui. Estaremos abertos aí às perguntas. Graças. Muchísimas gracias, Rodrigo. Excelente presentación, como siempre, ¿no? Amigos, una vez más, me gustaría que enviasen sus preguntas en el Q&A, aquí abajo, el botón abajo de Question and Answers. Y al final de las presentaciones vamos a abrir para las preguntas, ¿ok? Bueno, ahora vamos con el doctor Raúl Ewan. ¿Sí? Doctor Raúl Ewan, ¿dónde está su? Aquí es mexicano, nuestro amigo de México, y es cirujano dentista de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
especialidad en prostodoncia en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, doctorado en odontología en la Universidad Internacional de Cataluña. Doctor Raúl va a hablar del tema ¿por qué PrimeScan es el mejor escáner del mercado y cómo optimizar su uso? Amigos, con ustedes, mi amigo Dr. Raúl Ewan. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto compartir con todos ustedes. Solamente vamos a hacer una pequeña corrección porque el tema que me comentaste es el de Federico. Se va a poner nervioso porque va a pensar que no va a tener de qué hablar. Perdón. No te preocupes. Son temas parecidos. La verdad es que, bueno, acabamos de escuchar las dos tremendas exposiciones de la doctora Bárbara y el doctor Rodrigo. Y pues en 10 minutos, desde luego que tendremos que repetir cosas porque pues todos hacemos más o menos lo mismo, ¿no? Yo voy a hablar un poco sobre el uso del escáner intraoral, el uso que actualmente le damos en nuestra clínica y que, bueno, como ya lo hablaron tanto Bárbara como Rodrigo, pues va más allá de lo que nosotros estábamos acostumbrados, que era hacer un escaneo y hacer una restauración chairside. Originalmente, todos los que somos usuarios de CEREC lo tenemos bien claro. Originalmente este equipo fue planeado para hacer esto, para hacer restauraciones cerámicas en una sola cita, lo cual desde luego que sigue siendo uno de los mayores usos que le damos, pero todos estos avances que han ocurrido en los últimos 10 o 15 años han ido haciendo que cada vez tengamos una mayor versatilidad de esta gran herramienta que son los escáneres intraorales. Entonces, bueno, como les decía, sabemos que el objetivo primordial del escáner intraoral pues es obtener un modelo, solamente que no un modelo, no una impresión como la que vemos en la pantalla, sino un modelo virtual, un modelo digital, que hoy en día todo mundo acepta, porque los estudios científicos así lo muestran, es que la precisión de estas impresiones digitales es tan buena o tal vez mejor que la que se consigue con un polivinil o con un poliéter, ¿no? Que son los materiales, los gold estándar en cuanto a materiales de impresión convencionales. Todavía años atrás podría haber quien dudaba y quien diría que era mejor tomar una impresión con un buen material que utilizar un escáner intraoral, pero yo creo que hoy en día eso está más que demostrado. Mi primer acercamiento con CEREC en particular fue con Bluecam, y de Bluecam a Omnicam hubo un gran salto, y de Omnicam a PrimeScan pues fue otro gran salto, pero aún con Bluecam siento yo que desde aquellos años pues ya podíamos tener impresiones digitales que eran bastante confiables y que nos daban para hacer restauraciones que tenían adaptaciones marginales bastante buenas. Entonces, cuando a mí alguien se me acerca y me pregunta, alguien que todavía no está tan involucrado en la odontología digital, me preguntan por dónde debe entrar, si compra una impresora, si compra un CAD/CAM o qué es lo que tendrá que comprar. Yo creo que indudablemente la primera herramienta que debería de comprar desde mi punto de vista es un escáner intraoral. Y un escáner intraoral, pues nuevamente sabemos que hay muchos, sabemos que también en eso ha habido un crecimiento exponencial en los últimos años. Hay mucha oferta, muchos escáneres, muchas promociones, muchas ofertas. Y eso, desde luego que es benéfico, pero por otro lado también puede confundir a ese consumidor, ¿no? Sobre qué escáner debe comprar. Pero yo creo que sin duda el escáner es esa llave que te va a abrir la puerta hacia el mundo de la odontología digital, que como lo mostraron Bárbara y Rodrigo, pues es bien variado, es bien amplio, ¿no? Con PrimeScan sabemos que podemos obtener una impresión de un arco completo en menos de un minuto. Alguien con poca experiencia tal vez tarde un minuto y medio, un par de minutos tal vez, y lo digo porque hace poco tiempo hemos
hemos incluido el uso de escáneres intraorales en el posgrado en donde yo estoy. Y bueno, pude ver cómo es el comportamiento con estas nuevas generaciones de escáneres de usuarios nuevos, ¿no? Y cuál es esa curva de aprendizaje que yo creo que más que curva de aprendizaje es perder un poco el miedo a este nuevo modo de trabajar. Hablo por los alumnos que yo tengo, que son 13 alumnos, y ellos en no más de una semana podían hacer impresiones de arco completo en menos de un minuto, ¿sí? Entonces, eso creo que está fuera de toda duda. Esto nos dan los escáneres de última generación, nos dan esta posibilidad de hacer estas tomas de impresión de una manera que es muy cómoda para el paciente, y que sabemos, bueno, que tiene otras ventajas, dentro de las cuales yo destacaría, pues, la primera, y yo lo digo como paciente, yo no tolero que me tomen impresión con silicones o con alginato. Necesita ser alguien con una técnica muy buena para que no estimule mi reflejo nauseoso. Y los que sufrimos de esto, y hay muchos pacientes que lo sufrimos, y repito, hablo como paciente, no hablo como odontólogo, pues de verdad que aprecian muchísimo. Yo tengo un par de pacientes que por años estuvieron negados a hacer un tratamiento solo por no tomar una impresión, y cuando se dieron cuenta de que con la tecnología pudimos hacerlo de una manera completamente diferente, bueno, su modo de vivir la experiencia en el odontólogo cambió por completo. Tenemos modelos más rápidos, más precisos. Si nosotros nos equivocamos en la impresión, en la toma de los datos, cuando estamos haciendo el escaneo nos vamos a percatar de manera inmediata y lo podemos corregir de una manera muy rápida. Y yo voy a resaltar mejora la comunicación con el paciente. Y esto lo voy a hablar un poquito más adelante. También genera un efecto, en México decimos un efecto wow. O sea, la gente que no conoce esta odontología, los pacientes valoran mucho y te ponen en un nivel superior a las experiencias anteriores que han tenido con otros odontólogos. También mejora la comunicación entre colegas o el equipo de laboratorio dental. Y desde luego facilita el almacenamiento de estos modelos, ¿no? Ya no, en vez de que tengamos que tener un closet lleno de cajas con modelos de yeso, bueno, todo lo podemos tener en un disco duro, en una memoria, en un pendrive, de una manera a la que podamos acceder a ellos de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo compré mi escáner, pues fue con la intención de poder diseñar mis restauraciones y posteriormente fabricar mis restauraciones con una fresadora. Este es el modelo completo y clásico de los sistemas CAD/CAM, a los que estamos ya bastante habituados, ya tenemos algunos años trabajando con esto. Por un tiempo, esto fue el uso único que le dábamos al escáner intraoral. Pero conforme las cosas han ido evolucionando y han ido ampliándose los usos, podemos resaltar algunos que yo voy a hablar de los que más cotidianamente utilizo. Uno de ellos es la toma de color. Mi consultorio, mi oficina está en un lugar cerrado. No tengo acceso a un cielo azul parcialmente nublado. El clima en mi ciudad es bastante loco, entonces o está muy nublado o hace mucho sol. Rara vez tenemos las condiciones apropiadas para la correcta toma de color. Y aunque existen, desde luego, lámparas con luz corregida que también son muy útiles y también nos ayudan mucho a la selección del color, pues nada mejor que mi escáner intraoral me permita por lo menos orientarme en relación a qué tono o qué color de la restauración debería yo de emplear para aquello en lo que estoy trabajando. Esto para mí, cuando agregaron esta función a CEREC, pues para mí fue una noticia muy buena, porque simplificó una parte que considero que es bastante sensible en mi trabajo día con día. Después, y esto fue lo que resalté cuando enumeraba las ventajas, la comunicación con el paciente. Por mucho tiempo trabajamos con softwares 2D para hacer diseño de sonrisa, y esto
fue un avance, mejoró la comunicación con el paciente, motivamos al paciente a que viera un antes y un después sin haber siquiera tocado su boca, pero nuevamente la tecnología da un paso adelante y con el uso de nuestro software de CEREC, específicamente la herramienta de diseño de sonrisa, pues también podemos tener otras perspectivas que para muchos pacientes pueden resultar interesantes, sobre todo porque, repito, hacemos más participativo a ese paciente. Yo, al menos cuando hago restauraciones en el sector anterior, para mí es muy importante entender qué es lo que realmente el paciente desea, cuáles son sus expectativas, qué le gusta, qué no le gusta, porque si yo tratara de imponer mi percepción de lo estético, pues haría siempre el mismo prototipo, el mismo diseño de sonrisa para todo el mundo y realmente no todo el mundo tiene los mismos gustos. Entonces, esta herramienta de diseño de sonrisa para mí también es genial y simplemente con el uso del escáner y pues el diseño en el software podemos por ahí tener otra gran ayuda, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasaba frecuentemente que me quebraba la cabeza sobre cómo explicarle oclusión a mis pacientes. Y en mi mente yo veía diagramas como los que estamos viendo en la imagen, pero si esto resulta difícil de comprender para un odontólogo, pues imaginémonos para un paciente, ¿no? Un paciente, tú le dices oclusión y solamente el término oclusión, pues probablemente ni siquiera tampoco lo alcancen a comprender, ¿no? Cuando hablas de interferencias oclusales, cuando hablas de facetas de desgaste, el paciente no entiende realmente nada de eso. Su cara de confusión lo suele decir todo. Entonces, nuevamente, aquí el uso de los softwares que podemos aplicar con nuestro escáner intraoral nos van a ayudar a que eso que queremos explicar con palabras tenga una imagen que todavía mejor puede ser animada con el uso del articulador o con el uso del CICAT. Y el paciente podrá entender mejor por qué tú le propones hacer una ortodoncia o una intrusión o una extrusión o una restauración, o sea lo que sea que esté pasando por tu mente, querer explicar al paciente, ¿no? También con la ayuda de nuestro escáner, y lo comentaba Bárbara también, evidentemente de un tomógrafo, podemos hacer la planificación de implantes dentales. Y mucha gente subestima pues la necesidad de estas guías. A veces uno piensa, bueno, es un diente unitario, ¿qué tan difícil puede ser centrarlo? Y bueno, nos tocan luego ver casos como este, en donde evidentemente la planeación no fue la mejor, porque ahora querer restaurar un implante en esas condiciones va a ser un reto para el prostodoncista o para el odontólogo que lo vaya a tratar. Y no solamente eso, sino que va a tener una limitación en cuanto al resultado final de la restauración, cosa que se pudo haber prevenido pues haciendo una planificación guiada, ¿no? Que como lo mostró Bárbara, pues es bastante sencillo y accesible hoy en día. Rodrigo también hablaba de ello. Mostraron por ahí diferentes flujos de trabajo. Si uno no tiene el software, bueno, no importa, tú mandas tu STL, mandas aquí en mi ciudad al menos hay varios gabinetes radiológicos donde tú puedes mandar el STL, ellos te lo integran con otro software al tomógrafo y después te mandan el archivo para que tú imprimas tu guía o te imprimen la guía. Hay diferentes flujos de trabajo que se pueden seguir, ¿no? El software de CEREC Ortho también pues nos dio una herramienta más para explotar aún más el uso del escáner intraoral, ¿no? Entonces, también podemos mostrarle la simulación al paciente de los movimientos que se pretenden hacer y de los cambios que el paciente va a conseguir con su tratamiento ortodóntico. Y así, bueno, podríamos seguir hablando de otras aplicaciones. El tiempo, como dijo Rodrigo, el tiempo es corto. Bárbara mostró por ahí el uso de guías endodónticas, que también es genial, ¿no? Ya hemos resuelto un par de casos que fueron brincando de un endodoncista a otro endodoncista porque no encontraban por ahí el conducto. Y bueno, la tecnología te abre esa posibilidad hoy en día, ¿no? Entonces yo lo último que quiero
es despedirme con esta frase de Albert Einstein, que dice que la mente es como un paracaídas y solamente funciona si la abres. Entonces hay que abrir la mente para poder entrar al mundo de la ontología digital y pues arroparte con todas las ventajas que esta nos brinda. Gracias por el tiempo y bueno, esperamos al final de la presentación de Federico por si alguien tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias. Mira, no queden decepcionados porque el tiempo es corto, porque tendremos muchas otras oportunidades, ¿sí? Luego vamos a llamarlos todos nuevamente, pero en las charlas mayores también, ¿ok? Bueno, para finalizar en gran estilo, tendremos ahora mi amigo Federico Bofill. Doctor Federico es uruguayo, ¿no? Y es odontólogo y especialista en cirugía de implantes y prótesis implantosoportadas. Y es dedicado a las prótesis de la cirugía de implantes con manejo con el sistema CEREC desde 2006. ¡Wow! Con un enfoque de su práctica diaria basada en la odontología digital. Doctor Federico también va a hablar sobre el tema ¿por qué PrimeScan es el mejor escáner del mercado y cómo optimizar su uso? Doctor Federico, mi amigo, porfa. Gracias, Fernando. ¿Estamos bien? Loading. Compartilha. ¿Sí? Sí. Bien. Primero agradecer el tiempo y la invitación a Dentsply Sirona. Y además de honrarme poniéndome junto a tan distinguidos colegas en el escenario. Aprovechar este tiempo corto un poco para conversar y para poner en claro por qué desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de la literatura, PrimeScan es el mejor escáner que hay en el mercado hoy y cómo optimizar su uso. Porque es una conversación bastante común de por qué un escáner es mejor que otro y a veces falta un poco de fundamentos. La realidad es que PrimeScan ha dado un salto grande desde que ingresó al mercado, con diferencias significativas en cuanto a sus prestaciones, y en la última IDS este año, según la gente que concurrió, todavía sigue estando al frente. La literatura lo avala y es un poquito de lo que vamos a conversar. Logramos pasar aquí. Ahí está. A ver, ¿cuáles son para nosotros cuáles son las ventajas en realidad de PrimeScan? La exactitud que tiene, que la exactitud, como ustedes ya saben, porque gente muy experimentada y leída, es una mezcla de precisión y veracidad. Luego la velocidad, esto lo vamos a ver reflejado en la literatura. Luego la velocidad que logramos con los escaneados, en gran parte dado por el software de adquisición de datos que tiene, por la profundidad, por la gran profundidad de campo que pueden captar sus imágenes y por lo grande del campo visual que toma, que hace mucho más fácil engranar esas fotos y por el sistema de luz estructurada que tiene. Y la versatilidad, porque puede variar de ser simplemente un escáner de adquisición de imágenes en el consultorio, hacer un centro de toma de imágenes y en el mismo equipo tener un centro de diseño, y
estar vinculado a uno de los sistemas chairside más probados ya, hace más tiempo que funciona el mercado, como es CEREC, y que sabemos que logra restauraciones con mejor adaptación y en una velocidad bastante mejor que el resto de los que se nos presentan en el mercado. Entonces, un poco para evaluar el escáner vamos a basarnos en la literatura, como decíamos, y vamos a ir de distintas situaciones, de factores, de escaneados locales, de su precisión y de su exactitud en escaneados pequeños, ir a arcos completos, ver diferencias de materiales dentro de la boca, en fin, presencia de líquidos, las situaciones que se dan en el día a día de la consulta y cómo se desenvuelve comparado con el resto de los escáneres. Como vemos en este estudio, se hace una comparación de 6 escáneres intraorales en dientes preparados. En este caso se preparan 2 caninos y lo que se ve es la exactitud local que tiene, o sea, en dientes individuales, y la precisión más alta fue obtenida por la PrimeScan. Es una exactitud estadísticamente superior, como lo muestra. Entonces, para coronas individuales, o sea, en lo que es un escaneo de una preparación simple, mostró una exactitud, recordemos, mayor al resto de los escáneres con los cuales fue comparado. ¿Sí? Luego tenemos escáneres de estudios de arco completo que nos muestran la comparación del desempeño de PrimeScan en arcos completos y unos que lo muestran en arcos completos sobre implantes, que como sabemos los que tenemos práctica clínica, es el desafío más grande, inclusive en los métodos tradicionales era un desafío. Nosotros tenemos que estar seguros de la pasividad de esa estructura, no tienen la tolerancia a una estructura sobre implante que puede tener sobre dientes, le genera un daño a la estructura, pero a los implantes también el no tener una estructura pasiva sobre sí. Si hacían test en los métodos tradicionales y eran difíciles de lograr un asentamiento pasivo. Y este año también, perdón, el año pasado también, el doctor Julián Conejo, un amigo de la casa, hizo una publicación comparando escaneados de arco completo comparado con los métodos tradicionales, con resultados muy satisfactorios, avalando PrimeScan como el primero avalado para tomar arcos completos en estructuras sobre implantes. ¿Sí? En este caso estamos viendo un artículo que prueba 5 diferentes escáneres intraorales y como sabemos, y si no aquí lo destacamos, la precisión debería ser, o sea, para tener un asentamiento pasivo no podemos tener una desviación de más de 30 micras, y como vemos en el artículo, solamente fue alcanzado por la PrimeScan. Entonces, dentro de los escáneres estudiados en este artículo, solamente la PrimeScan consigue una estructura pasiva para un arco completo sobre implantes. Esto, si empezamos a juntar las distintas gotas de información que vamos logrando en una estructura individual, en un diente, en un arco completo sobre dientes, en un arco completo sobre implante, vamos viendo las diferentes situaciones que nos enfrentamos en la práctica diaria, por lo que podemos entender que si nuestro escáner, en el caso de PrimeScan, se desenvuelve mejor frente a cada una de esas situaciones, podemos ir entendiendo por qué realmente pensamos que es el mejor escáner hoy. También el efecto de los diferentes sustratos que tienen en la precisión y en la veracidad. ¿Recuerdan? La precisión es la capacidad de repetir la entrega de datos, o sea, puede tener la misma desviación del dato real y en la misma dirección, y la veracidad es lo cerca que está el dato real, pero puede
desviarse en distintas direcciones. Cuando las dos cosas se combinan, que es preciso y veraz, tenemos un escáner con una exactitud elevada, que en la literatura en inglés lo encontramos como accuracy. ¿Sí? Entonces, en este estudio que se realiza con diferentes sustratos, que es otra de las realidades clínicas que nos encontramos día a día en la boca cuando vamos a escanear en nuestros pacientes. Tenemos arreglos de cerámica, arreglos de metálicos, dientes con dentina porque están abrasionados, tenemos restauraciones de amalgama, disilicato de litio, en fin, una cantidad de situaciones distintas de la boca. Y como sabemos, lo que va a hacer el escáner es va a trabajar con una luz sobre ello, sobre el material, y van a tener un comportamiento de reflexión y absorción de la luz distinto a cada uno de los materiales, lo que puede afectar un poco la conducta del escáner o los datos obtenidos. Y como vemos aquí, en cuanto a veracidad, PrimeScan tiene uno de los mejores desenvolvimientos en la clínica y en precisión también. Entonces, en el resumen, en definitiva, cuando empieza a ordenar la veracidad de los escaneados de arco completo con esos diferentes sustratos, en el primer lugar tenemos a PrimeScan con la menor desviación de los datos de la realidad. Otra situación clínica común es la presencia de líquidos en la boca, saliva, agua de que lavamos, una mezcla de agua y saliva. Entonces se hace un estudio in vitro, con las limitaciones obviamente tienen los estudios in vitro, pero se sabe que afectan la exactitud del escaneado, ¿sí? Pues nosotros no estamos escaneando directamente el diente, sino que estamos poniendo una película sobre ello que afecta la luz de alguna manera. Entonces, por supuesto que es mejor tenerlo siempre seco, pero en el caso de que haya algo de humedad arriba, también con PrimeScan con agua y con saliva artificial, en el caso de estar secos, tiene un mejor desempeño. Miren, las zonas azules son desviaciones en negativo y las rojas en crecimiento, y tiene menor que en su comparación. Cuando está húmedo, todavía el desempeño sigue siendo bastante mejor que el otro escáner comparado, y cuando está seco con jeringa triple tiene un desempeño que también se puede ver en el análisis comparativo, que es superior al otro escáner. Pero la realidad es que esas son las distintas situaciones clínicas que no podemos encontrar en la boca, que nosotros no podemos manejar, y para las que sí hasta ahora pudimos encontrar en la literatura cosas que avalan que el escáner está preparado, pero por otro lado nosotros tenemos cosas que nosotros podemos hacer para mejorar el desempeño del escáner. Este artículo que se pasó rápidamente, ya lo he mencionado, y no tendría que detenerme, salvo por una cosa, y es que una de las personas que escribe el artículo justamente está presente acá, así que agradecerle el tiempo al profesor Sergio Meiga en hacer estos estudios que hace para poder ayudarnos a nosotros a cómo optimizar el uso de nuestro escáner. Este estudio que se presenta bastante, que nos da la técnica POL, que es palatino, oclusal, labial y labial, que no lo voy a escribir porque ustedes lo conocen, surge de un estudio que se tomaron el tiempo en hacer las comparaciones y publicarlo. Sergio, Leandro Pasos, otro amigo de la casa, y Vinicio Frigagón y Alexander Street, que están ahí encabezando el artículo. Así que gracias por hacer esto. Ahora vamos a volver a citar otro artículo en el cual nosotros conocemos la técnica con la que tenemos que trabajar, pero a su vez también en algunas situaciones clínicas se da que a veces cortábamos parte del escaneado para reescanear, y después era un poco elección, ¿no? Algunos decían, yo corto, me resulta más sencillo cortar y escanear arriba, y otros decían, no, yo reescaneo y se me lo sustituye. Bueno, entender un poco cómo funciona primero, saber que es mejor el data exchange por sobreescaneado, sustituir los datos es mejor que cortar y volver a escanear.
Ellos hicieron un estudio, de nuevo, si miran, son los mismos nombres que dedicaron tiempo a poder encontrarle el qué es mejor. Conviene hacer una sustitución de datos que genera escaneados más precisos. A ver si tenemos el resumen que dice Data exchange by overscanning results in higher accuracy. O sea, básicamente que el cambio de datos por reescaneado tiene una exactitud mayor en la entrega de ese escaneado que si cortamos y volvemos a escanear. Ahora, para eso hay que entender un poco cómo funciona. Si nosotros queremos sustituir datos, por ejemplo, acá teníamos una etapa de cicatrización personalizada y en el escaneado estamos sustituyendo en el video los datos para un perfil de emergencia que fue conformado. Lo que tenemos que entender es que para sustituir los datos tenemos que entregarle la misma cantidad de datos que al principio o un poco más para que sean predominantes. Y eso, ¿cómo lo facilitamos en la clínica? Un poco en sentido común, es haciendo el primer escaneado lo más liviano posible para que después, cuando tengamos que sustituirlo, no tener que pasarnos un tiempo elevado sobre ese escaneo. O sea que si yo voy a hacer un escaneado que pienso sustituir, no me conviene estar mucho tiempo con el escáner sobre un mismo tiempo, sobre un mismo lugar, perdón, porque para sustituirlo después voy a tener que estar ese tiempo más un segundo para lograr sustituir. ¿Sí? Entonces, vimos el desempeño del escáner, vimos la técnica adecuada, vimos dentro de las estrategias, por ejemplo, para modificar una parte de nuestro escaneo inicial, qué es lo que nos conviene, si cortar o sustituir. Una pequeña cosa de un error que cometí personalmente es, en ese mismo caso, que ahora van a ver el video que comienza ahí a la izquierda, es en esa etapa de cicatrización queriendo sustituirla por un scan post con scan body de Dentsply Sirona, cuando nosotros, no habiendo generado un escaneo tan pesado de entrada, comenzamos a escanearlo, y al final daba bastante trabajo que apareciera el scan post con el scan body, pero nosotros vamos a ver en el escaneado después lo que logramos es esto. Y eso no es una falla del sistema, sino que es una falla mía como operador para comprender el funcionamiento del sistema. ¿Y por qué? Porque el sistema lo que interpreta cuando hay un volumen aumentado, o sea, no es que yo estoy escaneando y saqué una etapa de cicatrización o saqué un provisorio, sino que ahora creció un volumen sobre el primer escaneado, lo interpreta como un artefacto, como que puede estar la lengua, la mejilla, o sea, el volumen que creció, interpreta como que es algo que se sobrepuso al escaneado original, porque por lógica nada va a aparecer donde no había. ¿Sí? Entonces, en algunos casos simplemente nosotros tenemos que entender cómo acompañar el uso del escáner para simplificar nuestra consulta. Y sí tenemos que volver a los protocolos tradicionales de, tal vez en el caso del scan post, comenzar a escanear, que tome el scan post, darle superficies oclusales para una buena superposición y que él pueda relacionarlo con el escaneado original. Como ya dije, agradecimiento particular al profesor Sergio Mega y además por la gentileza que tuvo en sacar varias dudas o ayudarme con varios artículos para poner en la presentación. El tiempo, bueno, no considero que es corto, es el que había, y las conversaciones estas tratan de dejar una impronta, alguna idea que nos pueda ayudar en la clínica, y para eso son estos breves intercambios. Con eso no me queda más que agradecerle por el tiempo que le dedicaron, y ahora sí quedamos a la orden para consultas. Muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias, amigo. Claro. Qué gusto empezar mi participación en los eventos de Dentsply Sirona Latam con un grupo tan fuerte, con charlas tan ricas, ¿no? Ricas de contenido, de consideraciones, de reflexiones, ¿no? Y mira, tenemos algunas preguntas aquí. Vamos
enviar las preguntas hasta la caja abajo, el botón Q&A, ¿ok? Question and Answers, y vamos a dejar el chat para la parte social, ¿ok? Entonces, vamos allá. Hay una pregunta aquí de Rodrigo Pino. Pienso que es para Rodrigo también, ¿no? Rodrigo, ¿has notado las diferencias oclusales variando los parámetros? Você notou diferença de oclusão variando os parâmetros? Quais parâmetros, Pino? Parâmetros de dimensão? Rodrigo aún está aí. Já deve estar dormindo. Sí. Se Está na acostou Itália. porque ya son 2 de la mañana. Ah, no, está aquí. Rodrigo, ¿puedes hablar, mi amigo? Tu micrófono. Puedes abrir tu micrófono y hablar. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. No, pensando, Rodrigo, en sobre todo lo que es la morfología oclusal y alturas cuspidias, porque eso es lo que más complica de repente cuando tú tienes una rehabilitación extensa en sectores posteriores, que es la profundidad de fosa, las alturas cuspidias, la inclinación o dirección de los surcos en el sector posterior, que es donde más se nos puede complicar la falla de restauraciones por no tener la anatomía adecuada. Entonces ahí es donde yo encuentro súper útil el uso del articulador virtual en el sistema CEREC. Entonces por eso me preguntaba si habías notado esos cambios. Yo hice el experimento de extremar el cambio de parámetros para ver si había realmente visualmente cambios. Efectivamente sí hay cambios en la propuesta, entonces, porque los cambios a veces entre 35 grados o 37 grados de inclinación condílea no los vamos a notar, pero en cambios grandes se nota y en boca es importante. No sé si los había notado, pero eso está hacia la pregunta. Sim, compreendo. Sim, a gente percebe que quando aumenta a altura da cúspide, temos mais interferências, sim. Isso é bem visível no articulador virtual. Então, me gusta trabalhar com cúspides não tão altas para não atrapalhar a desoclusão. ¿Responder la pregunta? Sí, más o menos bien así. Un poco es más que nada para ver si lo habías notado, porque es una de las cosas que yo noté al empezar a usar el articulador. Es verdad. Muchas gracias, Rodrigo. Por nada. Rodrigo, un abrazo. Silénciame nomás. Gracias. Bueno, tenemos otras preguntas aquí. Una pregunta para doctora Bárbara. Vamos allá. Doctora Bárbara, en Brasil no tenemos el jaw motion tracking, el articulador, el sensor, ¿no? De movimientos para trabajar con cicatric function. Dos dudas. Pienso que es casi la duda que Rodrigo ha preguntado aquí. Si observas mucha diferencia en ajustes de férulas o restauraciones cuando se utiliza el cicatric function en comparación al articulador virtual de CEREC o INLAB. Es que efectivamente, o sea, hay diferencia cuando uno pone distintos ángulos. O sea, como lo mostré, o sea, lo que de hecho mencionaba mi papá Rodrigo cuando estaba hablando recién, las fotos que puse de una comparación de anatomía con otra, es realmente impresionante cómo varía tanto la altura de cúspide, ángulos de los surcos de escape, etc. Y lo mismo obviamente se puede aplicar para las férulas. Entonces realmente, o sea, el ajuste que hay de oclusión se nota. En las guías, por ejemplo, de las guías excursivas también. Ok, entonces los ajustes con cicatric function y el sensor de movimiento también pueden ser utilizados en InLab Splint, ¿es eso? Sí, o sea, uno al final podría
eventualmente lo que uno hace es toda la información a nivel de ángulos, poder utilizarla en el diseño de estas férulas. Y obviamente después cuando el paciente, uno lo prueba en boca y hace las pruebas de la guía, el paciente lo siente bastante más preciso y uno no tiene que ajustar tanto a mano. Muy bien, muy bien. A ver, las preguntas. Aquí tenemos una otra pregunta de Rodrigo Pino. Federico, ¿no encontraste comparaciones con cámaras de la competencia más actualizadas como Aitero 5C, Trio 5, Medit 700? Esto pensando en que Dentsply Sirona no se nos quede en los laureles. A ver. Rodrigo, gracias por la pregunta. No, la realidad es que hay un trabajo que estaban haciendo con Medit 700, con el Trio 5. Bueno, el Trio 5 fue lanzado hace no mucho tiempo y no va a demorar en salir, pero todavía yo no encontré nada publicado dentro de la literatura. Y la realidad es que lo buscaría para saber dónde estábamos parados. Justamente mi miedo, esto es una opinión personal, pero mi miedo no es que Dentsply Sirona se duerma en los laureles, porque si hay algo que hay que reconocer es que siempre estuvo al frente. Es como el líder de la manada en cuanto a escaneado, a sistema Chairside. En los escaneados, si nosotros miramos una línea de tiempo, si bien hay escáneres muy buenos hoy en el mercado, Sirona hizo avances grandes y siempre fue como el líder en cuanto a las tecnologías, fueron siguiendo de atrás. Cuando es el lanzamiento de la Omnicam fue revolucionario, y hoy que vemos que están, desde que se lanzó la Prime, hay una cantidad de escáneres tratando de acercarse, pero bueno, creo que el rumbo que tiene la compañía en cuanto a escáner, a tecnología de escaneado, a prestaciones, no es criticable. Entonces, yo no pensaría que es una compañía que se vaya a dormir en laureles. Sí nos hace bien buscar esos estudios para saber dónde estamos parados, hay que hablar. Pero todavía no encontré. El Trio 5, ya te digo, está hace poco tiempo en el mercado y es difícil de encontrar una publicación ya. Y con el Medit 700 están haciendo un trabajo, todavía no está publicado. Perfecto, gracias Federico. Ojalá lo encuentre luego, porque efectivamente es eso, que saber dónde estamos parados, eso es importante. Gracias, profesor. Así es. Sergio Meiga ha dicho aquí en el chat que el Trio 5 es el Trios 4, que es el Trios 3. Solo cambiaron la ropa y sacaron el hilo. El cable. Sacar el cable. Excelente, Sergio. Hay una pregunta aquí para Federico de Manuel Migueles. Hola, muy clara la explicación. En el inicio de la charla aparecen 3 modelos y el tercero del diseño de la corona del molar inferior. El molar posterior tiene su cara oclusal roja, que se explica como que ese molar está incrustado en el antagonista. ¿Por qué pasa eso y cómo se evita para no alterar la oclusión del paciente y no dejar la restauración con contactos débiles y no reales? Bien, yo aquí voy a contar cuál fue mi solución. Igual estamos abiertos a cualquier colaboración del resto de gente muy experimentada. La realidad es que eso nosotros lo solucionamos en la consulta teniendo un cuidado mucho más grande. En general pasa, si lo ven, en el sector posterior, en los últimos molares, y nosotros hemos logrado eso, por supuesto respetando la técnica de escaneado, pero además teniendo mucho más cuidado con la humedad en los últimos molares inferiores, que es donde en general hay fallas y se escanea con algún resto o rastro de saliva. 2 modificaciones hicimos que mejoraron eso, siendo muchísimo más cuidadosos con la humedad en el antagonista, en ese caso que estaba viendo, en el caso del molar inferior, de los últimos molares, y la oclusión, tomando oclusiones, escaneados de oclusiones
más cortitas, sectorizadas obviamente, tratando de tomar en lo posible 3 en el arco, pero haciéndolas cortas en un escáner horizontal que baja, toma parte en sí y diente, pero en el área de captación del escáner ya no tratamos de tomar 3 o 4 dientes yendo y volviendo. Eso logra oclusiones un poquito más precisas. Esa es mi experiencia. Después, en el caso que tengamos restauraciones o modelos tomados que nos marcan esas áreas de contacto, ahora voy a hablar desde el lado del laboratorista, pues también dirigimos un laboratorio acá y trabajamos con escaneados que recibimos de escáneres de Sirone, trabajamos con InLab. La mejor manera de tratar de que esas oclusiones no tengan grandes distorsiones es seguir, en el caso de que sean 1 o 2 dientes que tengan esas zonas rojas, que puede ser una distorsión local del escaneado, seguir con la codificación clásica que hacemos de los colores. No porque uno esté en rojo vamos a llevar el resto al rojo para que queden todos iguales. Nosotros seguimos con la codificación clásica de tratar de dejarlo en celeste, tal vez con un área mínima verde o azul en el medio, pero lo que tenemos que entender que en el caso que haya una distorsión en ese último molar por presencia de saliva, humedad o lo que sea, que como vimos en esas comparativas cuando había humedad y cuando estaba seco, en el caso de haya una distorsión, es esa la zona que está distorsionada al resto del modelo. Entonces no por eso vamos a seguir la codificación de colores que tiene el resto del modelo. Entonces, si ahí tengo rojo, en el diente de adelante tengo húmedo porque está rojo en el antagonista, no así voy a pensar en que tengo que dejarlo en rojo, porque lo que pasó en la práctica es que nos terminaban diciendo, nosotros explicábamos que lo habíamos dejado con el mismo código de colores, nos decía que la restauración había quedado alta, efectivamente, y cuando omitimos eso, volvimos a la normalidad. Si alguien tiene algo más para aportar en esto, sea bienvenido. Bueno, ahora la última pregunta es para el doctor Raúl. Muy interesante lo de los alumnos. ¿Cómo comparas la curva de aprendizaje sobre la impresión digital y la impresión convencional de los alumnos? Yo creo que todo depende de la actitud del nuevo usuario. Porque, te digo, me ha tocado ayudar a odontólogos de mucha experiencia y siento que a ellos les cuesta un poco más, pero creo que es porque se sienten obligados a entrar al mundo digital, a diferencia de un odontólogo joven que no tiene experiencia en odontología o tiene poca experiencia en odontología, pero no tiene miedo o simplemente la gente joven, estas familias nacen con un smartphone en la mano, no tienen miedo. Entonces yo creo que es más la actitud que otra cosa. Cada vez más las curvas de aprendizaje son más fáciles se acortan un poco más. Yo lo único que les pido o que les recomiendo a los alumnos es ser prudentes. Y a veces también en esa inocencia o en ese afán de querer hacer las cosas rápidas, pues pueden hacer por ahí alguna locura, ¿no? Es ser prudentes en no perder de vista cosas que tenemos que no se pueden doblar, pero la curva de aprendizaje es rápida. Te digo, yo lo veo en los alumnos en una semana, están trabajando ya de una manera muy, muy fluida. No como expertos, pero ya de una manera muy fluida. Gracias, Raúl. Amigos, estamos terminando nuestro evento Odontología Digital Interactiva de mayo y ya me gustaría invitarlos a nuestros próximos eventos. Día 1 de junio tenemos el Dentistry Web Class muy especial con mi amigo Leandro Passos. Doctor Leandro ahora está en Chapel Hill, North Carolina, en los Estados Unidos, estudiando aún más. Y el título de su presentación es Preparaciones en el sector anterior para el sistema CEREC. ¿Qué hacer y, sobre todo, qué no hacer? Y después, en el día 22 de junio, tendremos el próximo Odontología Digital Interactiva, ahora sí, con Don Rodrigo Pino, nuestro maestro, Jimmy Peredo, Orlando Malca
y Pollo Vega. Amigos, muchísimas gracias una vez más. Un gusto estar aquí esta noche hablando y aprendiendo tanto con maestros tan expertos. Buenas noches a todos y los encuentro en 1 de junio. Hasta allá. Haremos. Muchas gracias, saludos. Saludos.